Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a su programa de Vestidas de Gloria con María Jacobo. Y hoy tenemos un invitado de honor y como cada semana le traemos también un tema que va de acuerdo a lo que nuestro corazón y también lo que el Señor está diciendo, que como ese camino que Él está forjando en este tiempo. Tenemos aquí al pastor Arnold Enns, me disculpo pastor si no le pronuncio bien el apellido, y es el fundador de la Confederación Iberoamericana llamada COICOM, y incluye medios cristianos, entre otras cosas. Él nos va a explicar lo que es COICOM. Y el pastor Arnold Enns es un comunicador, pastor, estudió administración de empresas, y fundó esta organización, entre otras cosas, y hoy está en El Salvador, es decir, donde será realizada esta conferencia próximamente. Pastor, bienvenido a este programa. ¿Cómo está? María, un gusto de poder compartir este espacio contigo y tu amable audiencia. Y wow, la verdad es que hablando un poco contigo antes de entrar a la entrevista me cautivó pues todo el trabajo que estás llevando adelante con estos programas y también otras fundaciones y todo ello. Así que muchas gracias, es una honra de poder compartir con ustedes en este espacio que tenemos, hablar de comunicaciones, hablar de los medios, hablar de los tiempos digitales, hablar de todas las cosas que de las cuales no nos podemos más escapar hoy en día. Así es. Y para los que no conocen lo que es COICOM, hágame usted el honor, como fundador, de explicarnos qué es COICOM. Sí, COICOM nace como un encuentro en el año 92 en Santa Cruz, Bolivia, donde nos reunimos unos 80 comunicadores de diferentes medios de radio y televisión. En aquel entonces solamente prensa escrita. Teníamos esos tres. Y eso era todo lo que teníamos en cuanto a herramientas de comunicación. Y nos reunimos precisamente para dos cosas puntuales. Uno, para conocernos y saber quiénes están trabajando en Latinoamérica con medios cristianos. Y lo segundo era cómo podemos fortalecernos con intercambio de programas, apoyarnos, sembrar más medios, o sea, facilitar la creación de más medios cristianos en Latinoamérica. Así que eso ya fue hace 30 y algo años atrás, y desde entonces llevamos adelante un movimiento en toda Latinoamérica que se dedica a capacitar. Nos movemos en 4 pilares fundamentales. Equipamos, entrenamos, capacitamos, ¿verdad? Conectamos y movilizamos. Entonces, bajo esos principios y ese trabajo llevamos adelante en todo el continente. Así que COICOM no es tanto una institución, sino más un movimiento de capacitar a la iglesia a llevar todo el evangelio con todos los medios posibles a toda creación. ¡Wow! ¡Qué maravilla, pastor! Y qué bien pensado, qué vanguardista fue todo este movimiento, porque hoy las redes no son comunes, pero cuando usted comenzó con todo el tema de la comunicación era algo obsoleto en el mundo cristiano. ¿Cómo ha visto usted esa evolución desde este tiempo hasta hoy en los medios cristianos como herramienta para el evangelio o para lo que es la misión también de COICOM? Sí, sabe, cuando hicimos la convocatoria en el año 92 lo hicimos vía fax, algo que ya sí. no va, la audiencia no sabrá, algunos sí sabrán, de los que son de nuestra edad, sí lo saben, pero usábamos el fax y creo que enviamos algo como 200 o 300 faxes en aquel entonces a diferentes medios, directores, organizaciones en Latinoamérica. Pues bueno, estábamos nosotros soñando y ya comenzó, creo que en el tercer encuentro se comenzaba a hablar del email, el correo electrónico. Y bueno, y así fueron sucesivamente dándose las innovaciones tecnológicas. Pero esas cosas nosotros nunca nos hemos fijado por per se, decir, nos interesa el tema tecnológico. Sí lo usamos, sí, porque son herramientas, pero más nos interesó el tema de contenido. A ver, te lo voy a explicar de esta manera. En el año 92 nosotros teníamos algo como 700 radioemisoras cristianas en todo el continente. Aparte teníamos la cadena HCJB, que era una cadena grande de radio onda corta, diferentes radio transmundial y otros medios así. Pero no teníamos muchos. Y la cosa era, ¿cómo accedo yo a tener un medio
de radio o televisión o una prensa o algo así. Y eso fue lo que más nos preocupaba, tener instrumentos, herramientas. De ese entonces hasta ahora, todo el mundo tiene herramientas. Sí. Eso ya no es la gran pregunta, ni tampoco qué herramienta es y cuál es lo último, etcétera. Eso todo va cambiando muy rápidamente. Pero hoy en día el contenido es rey. Antes el medio era rey. Es decir, tener un medio en cualquiera de nuestros países. Yo vivo en Paraguay, por ejemplo, y tener una radioemisora aquí en Paraguay antes te costaba una millonada. Hoy puedes tener esa radio, pero eso no te garantiza de que vas a tener audiencia, porque necesitas contenido. Entonces, de ahí es donde estamos trabajando. Entonces, para decir, cambiaron los tiempos y lo que más nos concentramos ahora es cómo crear contenido, ¿verdad?, para esta audiencia del siglo XXI. Eso es sumamente importante, pastor, y sobre todo en una era donde cualquier contenido se puede colocar en cualquier plataforma y tergiversar cualquier historia. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a la verdad y sobre todo a la verdad de Cristo, lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo COICOM aporta a esto? ¿Qué clase de contenido está disponible? ¿Qué es lo que ustedes facilitan? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hacen? Para una persona que quisiera ser parte de esto, ¿quién puede ser parte? Yo sé que son muchas preguntas, pero en estos minutos me encantaría que lo pudiera desglosar para aquellas personas que quieren ser parte de COICOM. Sí, yo creo que, contestemos una por una. Sí. En primer lugar, antes nosotros llamábamos comunicadores a las personas que se dedicaban en los medios masivos, claro, radio, televisión, prensa escrita. Eran los especialistas de la comunicación. Con lo que acabo de decir y lo que tú también aseveras es lo siguiente, que hoy en día todos somos comunicadores. Todos, absolutamente todo. Y eso uno no se imaginaba antes de pensar que tal vez una persona que trabaja en la casa, una ama de casa, o tal vez una persona que tiene tal vez un trabajo en la calle, etcétera, que pudiera ser un comunicador. Entonces todos partimos de esa base, que todos comunicamos. Ahora, la pregunta puntual es cómo comunicamos y qué comunicamos. Y esa es la parte donde COICOM ayuda a toda la iglesia. No nos enfocamos solamente a aquellos que se dedican, como tú también te dedicas a hacer programas de radio, sino a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día toda la iglesia tiene que llevar, de hecho siempre fue así, pero hoy se facilita mejor eso. ¿Sabes? En Mateo capítulo 24, 14, dice Jesús, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y yo tenía una pregunta en años antes, Señor, ¿cómo va a ser posible que todo el mundo pueda escuchar? Por ejemplo, no sé si sabías, pero para la audiencia voy a decir unos datos. Hay más de 2.05 billones, o sea, 2.000 millones de personas que todavía no han escuchado la palabra de Dios. Hay 6.872 grupos de personas que no tienen acceso al evangelio, ya sea en forma de la Biblia. Hay algunos libros que ya están traducidos, pero no todo. Entonces, la pregunta llega a esto, ¿cómo lo van a hacer? Pero como nunca antes, yo creo, después de la pandemia o durante la pandemia, nos dimos cuenta que los medios digitales es la forma que Dios va a usar eso para propagar este evangelio del reino a todas las naciones. Entonces, te das cuenta lo importante que es tener instrumentos de comunicación, que todo el mundo lo tiene en su mano con el smartphone, pero ahora, ¿cómo creamos un contenido que llegue a esas personas que todavía no lo escucharon? Entonces ahí es donde con COICOM queremos ayudar, capacitar a toda la iglesia para llevar todo el evangelio a toda creación. Y su audiencia, lo que digamos, es para iglesias, o sea, los entrenamientos son para iglesias y líderes profesionales en el área de comunicación. Y estas capacitaciones son a través de estas conferencias anuales, o hay cursos mensuales o semanales. ¿Cómo capacitan ustedes? Sí, tenemos el Congreso Internacional COICOM, que ya lo hemos llevado a cabo en casi todos los países de Latinoamérica. Nos faltan todavía algunos países donde no hemos podido estar
Cuba entre ellos también. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aumentar pensamos cómo podemos aumentar eso? Durante la pandemia nació naturalmente Zoom. Bueno, ya estaba Gracias antes, a pero Dios. Sí. como que explotó esa herramienta. Entonces, hemos hecho muchísimos cursos online. De hecho, fundamos el ICO, que es el Instituto COICOM Online. Y en eso también vamos capacitando a la gente durante el año. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que necesitamos unirnos presencialmente para Claro tener que un sí. mayor y mejor impacto. ¿Por qué? Porque es el tema de conectarnos. Y una de las cosas en las cuales nosotros como latinoamericanos somos excelentes es en conectarnos personalmente. Nos gusta relacionarnos. Así es. Y esa es la parte, por ello nosotros estamos ahora volviendo por primera vez en forma presencial de vuelta después de la pandemia en El Salvador. Tendremos el Congreso Continental de COICOM en El Salvador del 9 al 11 de octubre, que son un par de meses nada más. Y queremos invitar nuevamente a todos los que están interesados en mejorar su capacidad de contenido o de explorar tal vez nuevas conexiones con personas, otros ministerios, otros programas, y de esta manera acelerar la Gran Comisión. Qué gran labor. Me encanta lo que están haciendo, lo que han venido haciendo por muchos años. ¿Por qué El Salvador? Me encanta en este año y sobre todo toda la conversación que hay acerca de Salvador, la seguridad, el presidente. ¿Cómo ha visto usted cambios en este país y cómo se ha asegurado de la seguridad del público que va a llegar allí? Sí, a ver, solamente para aclarar, el país es simplemente nuestra sede internacional, porque vienen de todo el continente participando de este congreso. Pero naturalmente el país también tiene mucho que ver. Y en este caso particular de El Salvador es algo interesante, porque en el año 2019 realizamos nuestro último congreso presencial antes de la pandemia, porque el 20 ya no pudimos, se cerró todo, y lo realizamos en El Salvador. En aquel entonces el presidente Nayib Bukele era recién instalado, o sea, él venía con un par de meses de presidente y él vino para la inauguración. Entonces él estuvo presente. Entonces, este año pasado estuvimos viendo, bueno, se abre el tema de lo presencial, podemos volver a hacer los congresos. Y entonces un hermano nuestro de la junta directiva dijo, ¿y por qué no hacemos lo siguiente? Cerramos las puertas presenciales en El Salvador y las abrimos nuevamente en El Salvador en este año. Sí. Tomé un viaje, me fui a El Salvador, tuve una audiencia con el presidente Nayib Bukele, conversamos mucho acerca de transformación, de impacto, de cómo lograr cambiar la vida, no solo en lo material, físico, sino también le interesa mucho la parte moral, la parte espiritual. Y él nos abrió las puertas para que podamos volver a El Salvador. Él está muy contento. De hecho, él va a ser nuestro orador en la plenaria de inauguración y él va a hablar sobre transformación. Yo le pedí que él hable acerca de qué significa cambiar una nación, transformar una nación desde la perspectiva de un presidente de la República. Nosotros naturalmente todo el mundo está de alguna manera involucrado desde la iglesia, los medios, es decir, todos tenemos que ser parte de la transformación. Pero él nos va a hablar sobre qué significa cambiar El Salvador de una nación altamente criminal, donde no tengo estadística correcta y no voy a lanzarlo, pero muchísimas muertes durante cada día, hasta este tiempo donde no se reportan crímenes mayores. Entonces, eso es algo interesante que necesitamos escuchar también, apoyar también como comunidad cristiana internacional, ¿verdad? Acerca de un país que está en transformación. El Salvador no es transformado, está en proceso de transformación. Hay mucho que hacer todavía, igual que cualquiera de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, queremos explorar ese tema y cómo podemos como iglesia sumarnos a los proyectos de gobierno para lograr transformación de nuestras naciones. ¡Qué maravilla! Nosotras nos anotamos aquí, el equipo de Vestidas de Gloria estaremos allá en COICOM. ¿Y quién es parte del elenco aparte del presidente Nayib Bukele, que de verdad es un honor tener a una persona así y que tenga la disposición de participar? Esto da un tremendo ejemplo. ¿Qué otras personas estarán participando como oradores allí?
que sería interesante también escuchar su punto de vista. Sí, hemos creado un programa un poquito diverso a lo usual. En este caso tendremos a Marcos Witt, que va a venir a hablar sobre propósito. Él ha dirigido una vida bastante movida, yo diría, en Latinoamérica, y siempre enfocándose en el tema de propósito y relevancia. Entonces, él estará hablando sobre eso. Tendremos a Danilo Montero, que va a hablar sobre espiritualidad. ¿Qué significa la espiritualidad ahora en esta época postmoderna, postpandemia, en esta nueva realidad que vivimos ahora? Estará con nosotros un orador que es bastante conocido en algunos ámbitos, que es Erwin McManus. Él viene de Los Ángeles y él dirige un ministerio fabuloso de alcanzar a la gente urbana, a los jóvenes en problemas. Tiene una iglesia bastante grande, tiene un trabajo muy interesante, habla sobre generación y también sobre cultura. Tendremos a Roberto y Waleska Orellana. Ellos van a hablar sobre familia ministerial. Ellos fundaron una iglesia no hace mucho y están trabajando en el tema también de cómo cuidar de la familia pastoral. Ellos van a hablar sobre eso. El pastor Jorge H. López de Guatemala, de la Frater, va a estar con nosotros. Luego tendremos a dos deportistas peloteros. Uno es Amaury Telémaco y el otro es Carlos Baerga. Baerga, lo conozco. Son personas de la fama que jugaron para las grandes ligas, y ellos van a hablarnos sobre el tema disciplina y también cómo alcanzar a los jóvenes hoy en día usando el deporte. Entonces vamos a tener diferentes temas de esa naturaleza que vamos a estar. Tendremos un panel con personas que van a hablar sobre AI, la inteligencia artificial y metaverso. Tendremos otro panel sobre liderazgo. Estaremos hablando sobre nuevos valores de liderazgo para dirigir empresas y organizaciones. Así que estamos creando un programa bastante amplio para capacitar a toda la iglesia, para llevar todo el evangelio a toda creación. Me parece maravilloso el currículum. Me encantaría participar, bueno, estaré allí participando. Pero una de las cosas, pastor, que hoy día ha sido un tema emergente en la iglesia es el tema de la afirmación de género. Y todo lo que es la masculinidad, la femineidad, que llegamos nosotros a un punto como cristianos a pensar que nunca tendríamos que conversar y hablar de esto, inclusive hasta establecer lo que la palabra de Dios dice. Y se lo digo porque como asesora de imagen en el Ministerio de Vestidas de Gloria, que aquí ya todos nos conocen, una de las cosas que el Señor más me hablaba era de afirmar la femineidad en la mujer. Y cuando me dio esta palabra, yo no entendía bien el trasfondo hasta vivir este tiempo. O sea, lo he venido haciendo, pero ahora más que nunca este tema es muy relevante. ¿Tienen cuál es su pensar en esto? Y tendrán también algún tipo de entrenamiento o de conferencia allá donde podamos abundar un poco más en este tema. Claro que sí. Aparte de lo que acabo de mencionar, tendremos 21 talleres que van a estar hablando específicamente, así que diferentes problemáticas de la vida del siglo XXI. La defensa de la vida y la familia es uno de los temas. No es el tema, pero naturalmente es uno de los temas muy, muy fuertes y muy presionados ahora, ¿no? Entonces sí tenemos que hablar y tenemos que seguir capacitando. Hay muchos congresos que se dedican solamente a esto. Por ejemplo, está un congreso iberoamericano por la vida y la familia que realizan todos los años un congreso dedicado solamente al segmento de vida y familia. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer. En COICOM vamos a estar tratando algunos de estos temas, pero no nos abocamos directamente a solamente hablar de esto. Hay demasiados temas. Es decir, seremos atacados por todos los lados, de todos los frentes, de todas las partes, y eso creo que necesita una capacitación mucho más amplia, donde creo que personalmente en 2-3 días uno no logra hacer mucho en ese respecto, pero algo que sí queremos hacer es iniciar conversación. Así es. Facilitar conversación, para que de esa manera podamos seguir trabajando conectados mejor, trabajando juntos. Perfecto. Y también leí que van a tener algo llamado FEXPOCOM. Sí, Hablemos correcto. un poquito de FEXPOCOM.
Bien, Fexpocom es la feria de exposición COICOM. Los que están familiarizados tal vez con Expolit, que ha sido una feria de exposición de libreros, medios, ministerios y todo eso. COICOM todos los años siempre ha tenido una feria de exposición también. En este caso también la tendremos, donde el ministerio y organizaciones vienen, tienen su stand, su booth, y ahí hacen entrevistas, hacen trabajos de presentación de lo que ellos están haciendo. Y a eso nosotros le llamamos equipar, es decir, dar herramientas prácticas para que las personas puedan llevarse. Hay un ministerio, por ejemplo, que se llama Galcom, que viene trabajando hace muchísimos años en el tema de facilitar instalación de radios comunitarias en diferentes países. Y ellos vienen también para ayudar a quienes quieren tener, por ejemplo, una radio comunitaria en su país. Entonces, estamos haciendo también esa parte, y ahí vienen los expositores para justamente ofrecer todos esos servicios. ¿Y es simultáneo la capacitación en Fexpocom y COICOM, o las personas Correcto. pueden ir a uno primero y otro después? No, es correcto, es durante todo el día. Arrancamos el lunes 9 de octubre. Lunes 9 de octubre arrancamos y terminamos el miércoles 11 de octubre. Son 2 días y medio que tendremos tanto de programación, de conectarnos, equiparnos, etcétera. ¿Y por qué de lunes a miércoles? Sí, eso es una buena pregunta y va por varias razones. Número uno es económico. La mayoría de los hoteles y centros de convenciones cobran mucho más si fuese jueves, viernes, sábado. Y hemos encontrado precios mejores para que sea al inicio de la semana. Entonces eso por un lado, porque también queremos nosotros abaratar todo esto. Claro. Estamos trabajando con muchos patrocinadores, con promesas de personas, de amigos, etcétera. Y eso es uno. El otro tema es que también muchos pastores tienen libre el día lunes. Sí. Ese es lo que le llamamos típicamente el lunes pastoral, después de haber trabajado todo el fin de semana. Sí. Entonces facilita también para que personas en el inicio de la semana puedan participar más que al final de la semana, cuando ya muchos tienen actividades en las iglesias. Entonces, por primera vez lo vamos a hacer lunes, martes, miércoles. Por más de 30 años lo hemos hecho siempre miércoles, jueves, viernes, o jueves, viernes, sábado. Pero así que vamos a cambiar un poco de carril. Me encanta el por qué, porque lo puedo entender mucho. He estado en ministerio muchos años y los lunes son nuestro día de nosotros de verdad incluirnos. Pues ya para terminar en estos últimos minutos que nos quedan, ¿cuál es la meta de COICOM en los próximos 5 años? ¿Cómo se ve usted como líder y cómo ve la creación de nuevos proyectos a través de COICOM y cómo lo ve incursionando aún más en las áreas de comunicación en Latinoamérica? Tenemos los siguientes planes. Queremos seguir capacitando y asegurándonos que cada iglesia de Latinoamérica tenga su medio digital, ya sea su radio online y televisión online, los live streams y todo eso. Ya los hay muchísimos. Ahora necesitamos mejorarlos. Es decir, no solamente poner la camarita, el smartphone ahí en el público y hacer el live stream, sino queremos asegurarnos que cada iglesia tenga un medio cualitativo para poder dar un contenido a esta generación. Claro, entonces para despedirnos, eso me parece increíble. Ya yo estoy, mi mente de productora y de todo está yéndose a 1000 con la producción de todo. Pero para despedirnos, ¿cómo el que se quiere inscribir, participar a COICOM, cómo lo hace? Muy sencillo, coicom.com, recuerde que es C-O-I con C, ¿no? C-O-I-C-O-M, coicom.com, y ahí está toda la información del programa, la información de registro, información de cómo llegar a El Salvador, cuándo empieza el horario, etcétera, etcétera. Está toda la información allí y todas las redes sociales, naturalmente, siguiéndonos en COICOM Internacional. Muchísimas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Para mí ha sido un honor. Gracias al público. Pueden escuchar de nuevo esta entrevista a través de María Jacobo / Vestidas de Gloria y también en Univisión Radio. Muchas gracias, Pastor. Hasta la próxima.